Bienvenidos al video 22 de Matemática Financiera 2020 de la Universidad Nacional de San Luis. En este video vamos a estudiar lo que se llama lo que se conoce como préstamo francés. Es un sistema de préstamo a interés sobre saldo que, bueno, explicaremos brevemente qué es eso, para empezar. Entonces, este es el esquema general de un préstamo. Uno en al inicio, en un momento dado T0, recibe una cantidad de dinero eh, C sub 0 y luego conviene realizar ciertos pagos a 1, a 2, a 3, a 4, n pagos. Estos son los pagos que realiza lo que se conoce como el deudor o prestatario. El que me entrega el dinero es el prestamista. C0 sería la deuda o el capital prestado. Y estos, que yo dije que son los pagos, en el lenguaje de las matemáticas financieras, los ASUCAS reciben el nombre de términos amortizativos. Bueno, en general se conviene cuándo se van a realizar los pagos, eso está establecido en el préstamo de antemano, y los intereses de cada periodo son dados o se establece una regla de cómo calcularlo. Se depende de la inflación, por ejemplo, el SER más un 1%, el índice de precios al consumidor más 1%, el índice de precios a la construcción más el 1%, el interés del periodo anterior más un porcentaje o una cantidad fija, o pueden ser que sean todos iguales. También puede ocurrir que sean todos iguales, está, y eso es habitual, por ejemplo, en los préstamos que se llaman, bueno, es el caso de los préstamos que se llaman interés constantes, donde todos estos todas estas tasas de interés tienen la misma frecuencia y el mismo valor. Entonces tenemos solo una tasa IP. Y bueno, eso es habitual. Los préstamos a interés constante son habituales en las economías estables, donde no hay mucha inflación. Actualmente en Argentina cada vez son más raros los préstamos a interés constantes. En general, sobre todo si son a largo plazo, y si son a corto plazo, no son a interés constante, son a interés constante, pero generalmente los intereses que nos están cobrando en Argentina en este momento son muy altos para cubrir la incerteza. En general, ese es uno de los problemas que genera una inflación muy alta. Una inflación muy alta y no predecible hace que el acceso al crédito sea caro. Caro en el sentido de que las tasas que se pagan son altas. Si ustedes miran, las tasas que se están pagando en Argentina son ridículamente altas. Estamos hablando de, por ejemplo, las tasas de la tarjeta de créditos superan el 100% anual. Eso es algo, si uno se va a cualquier país del mundo, y eso es algo aberrante prácticamente. Eh, en general, un lugar normal, en un país normal, la tasa de interés en este momento no supera el 5 o 6%, 7% ya es una cosa abusiva. Por eso quiero decirles que el contexto en el que vivimos nosotros es muy extraño a nivel mundial. Pero bueno, es el contexto habitual de Argentina. Inflación alta, tasas altas, crédito caro, poca inversión. Eh, Conclusión, una economía en la que es difícil y va a ser difícil crecer. Bien, ya después de esta catarsis, seguimos con las matemáticas financieras. Entonces, eh, tengo este esquema general. Claro, si uno quiere generar fórmulas que relativamente sencillas para manejar este tipo de préstamos, uno tiene que pedir regularidad. Regularidad, por ejemplo, en la distancia intertemporal entre dos pagos. O sea, acá un préstamo no tiene por qué, en general, no tiene por qué ser que los pagos estén a distancia constante, pero para que las fórmulas, para generar fórmulas y en general también porque psicológicamente es lo más habitual,
uno espera esquemas de pagos que tengan la distancia temporal entre dos pagos consecutivos se mantenga constante a lo largo del todo el préstamo. Por ejemplo, pagar mes a mes, bimestre a bimestre, cada 3 meses hacer un pago, eso, ¿no? O sea, que la distancia intertemporal entre dos pagos consecutivos de un préstamo sea constante. Entonces lo que vamos a pedir es que la distancia entre TK y el periodo anterior sea constante. Si pedimos eso, ya entra a ser un préstamo más regular. Y si, vamos a empezar trabajando con la tasa constante a lo largo de todo el préstamo, vamos a ver que las fórmulas se simplifican mucho. ¿Está? Bueno, en dicho caso, me gustaría decir que hay dos cantidades que generalmente el público no ve cuando uno piensa en un préstamo. Estas cantidades asociadas a todo préstamo son lo que se llama el capital pendiente al momento K, o sea, sería C1 es el capital pendiente al momento T1, C0 es el capital pendiente al momento T0, C4 es el capital pendiente al momento 4. ¿Qué es el capital pendiente? Es lo que adeudo a ese momento, después de haber realizado el pago correspondiente en ese momento. ¿Ok? Porque acá yo pagué a 1, aquí pagué a 2, aquí pagué a 3 y en general aquí pagué a n. Entonces, acá pagué a n-1. Este cn-1 es lo que debo efectivamente del préstamo después de haber realizado este pago. El C1 es lo que debo después de haber realizado el pago a 1. Por eso es más chico el C1 que el C0. El C0 es la deuda original. Entonces tengo la deuda original y paso un periodo, genera intereses, realizo un pago. Este pago, si yo pretendo que en general cuando los préstamos a intereses sobre saldo, el pago de cada periodo tiene que cubrir los intereses generados en ese periodo. O sea, si el interés que me generó la deuda aquí fue de 583, el pago mío en este periodo tiene que ser 583 o más. O sea, los pagos estos siempre tienen que cubrir el interés generado. Si por ejemplo ahora el interés generado en el siguiente periodo, en el periodo 2 fuera 495, el A2 tiene que ser mayor que 495. Y no fue azar que pusiera que 583 es mayor o igual que 495, porque siempre tiene que ser en un préstamo de interés sobre saldo, siempre ocurre esto, que lo que debo en cada periodo no puede ser más que lo que debía antes, si he realizado pagos, ¿no? Porque bueno, cuando yo pago a uno, la cuota de pago tiene una parte A1 y una parte I1. Esta parte I1 se encarga de pagar los intereses. Y tiene que ser todos los intereses generados en ese periodo. Y esta parte, la A grande, que se llama cuota de amortización, es la que se encarga de ir cancelando el capital. ¿Ok? Entonces aquí en M1 es A1, M2 es A1 más A2, o sea, lo que pagué de capital en la cuota 2. Y entonces este M, el M de aquí, el MK es el total amortizado. O sea, cuánto he pagado del préstamo hasta el momento K. Entonces una cosa que siempre se cumple y que tienen que tener en cuenta en cualquier préstamo de interés sobre saldos, se cumple esta ecuación, que C0 es lo que he pagado hasta el momento K más lo que debo hasta el momento K. Eso se tiene que mantener constante, que es lo que está reflejado aquí, que lo que he pagado hasta el momento 1 más lo que debo hasta el momento 2 es igual a C0, la altura esta. Lo que he pagado en el momento 2 hasta el momento 2 más lo que debo hasta el momento 2 juntos tiene que ser toda la deuda. Lo que he pagado hasta el momento 3
más lo que debo en el momento de los 3 juntos tienen que ser toda la deuda. Y así sucesivamente. Está claro que al final, cuando realizo el pago, el último pago, lo que debo, tu capital pendiente es cero. Entonces, se tiene que cumplir que el último total amortizado tiene que ser cero. El primer total amortizado, el M0 es cero, porque bueno, me dan la plata y yo no pago nada. Y todo es deuda, o sea que eso tiene que ocurrir. Estas dos cosas son más o menos, ocurren en todo préstamo, interés sobre saldo, no importa el sistema. El M0 es cero, el MN el último pago, el MN es el capital total. Está. Y como pueden ver en este dibujo, lo que he pagado a cada momento va aumentando. O sea, los M sub K forman una sucesión no decreciente. No se dice creciente porque vamos a ver que en el préstamo americano se puede mantener constante. Y el total capital pendiente forma una sucesión no creciente. ¿Está? Porque bueno, cada término no es mayor que el anterior. Bueno, esto se va a entender bien a medida que trabajemos con los distintos sistemas de préstamos. Entonces, volvemos a las cuotas. Lo que yo pago mes a mes tiene dos componentes. La cuota de interés, que es esta, que se encarga de cancelar los intereses generados. La cuota de capital, que se encarga de ir cancelando capital. Esto es lo que va haciendo que esto hace que disminuya la deuda. Y esto, el pagar todos los intereses generados, hace que no aumente la deuda. ¿Está? Y esto, en todo préstamo, lo que yo pago, el término amortizativo, tiene que cancelar los intereses generados en ese periodo y pagar un poco de capital para ir achicando la deuda. Ahora, depende. Estas son tres cantidades. Pueden ser las tres variables, pero en general, cuando uno deja constante una y permite que las otras se muevan, se generan sistemas típicos de préstamos. ¿Está? Vamos a ver que cuando dejamos fijo el A, o sea, ¿qué quiere decir fijo el A? Que el A va a ser constante, lo que yo pago mes a mes va a ser constante a lo largo de todo el préstamo. Eso se llama sistema francés, donde lo que pago mes a mes es constante. ¿Está? Mientras que si lo que cancelo de cuota es lo que mantengo constante, ¿cuánto cancelo de cuota de capital es lo que me vaya a mantener constante a lo largo de todo el préstamo? Esto se va a hacer el sistema, cuando mantengo esto constante, se genera lo que se llama el sistema alemán. Cuando mantengo lo que pago mes a mes constante, se llama sistema francés. Y cuando lo que voy a mantener constante es el interés que pago mes a mes, entonces estoy en lo que se llama americano. ¿Está? Vamos a ver estos tres sistemas de préstamos que son los más habituales. El más habitual en Argentina es este y este es el que vamos a ver en detalle, que es de hecho el que ustedes pueden conocer y estos pueden ser raros para ustedes, el alemán y el americano. El americano es muy habitual entre préstamos de naciones. Ustedes han visto que se habla habitualmente que Argentina tiene que pagar intereses. Nunca dice, bueno, pues si pagamos intereses y nunca pagamos deuda, nunca nos vamos a salir, nunca vamos a terminar el préstamo. No es tan así, en realidad es que los préstamos entre naciones se combinen a sistema americano y lo vamos a estudiar. Y el sistema alemán es más extraño. Ha habido algunos ejemplos aquí, por ejemplo en San Luis, alguna vez la deuda de los impuestos municipales de Juana Koslay quisieron cobrarse con el sistema alemán y la gente no lo entendió, se enojó, no lo entendió muy bien, porque el sistema alemán tiene la particularidad de que las primeras cuotas son altas y a medida que pasa el tiempo las cuotas van bajando. Pero bueno, no importa. Este es el sistema que entiende la gente argentina. La gente de Argentina entiende el sistema francés, que es es lo que tengo que pagar mes a mes, se mantiene constante. Eso es lo que me gusta. Bueno, y vamos a ver eso. Entonces el esquema francés es esto, ¿no? O sea, tengo un préstamo, tengo una deuda a cero y se combina una serie de pagos, de n pagos, a una tasa IP, donde IP es la distancia
intertemporal entre dos periodos. O sea, por ejemplo, puedo pensar que es un préstamo con cuotas mensuales, entonces cada mes tengo que pagar una cierta cantidad de dinero que es constante A, y la tasa tiene que ser mensual. Si lo que es los pagos son bimestrales, la tasa tiene que ser bimestral. Si los pagos son anuales, la tasa es anual. Y lo que tengo aquí es fácil. Yo digo, bueno, si yo quiero que este esquema sea un préstamo francés, digo, tengo este esquema, yo sé que el C0 tiene que ser el valor actual de esa renta, así que es A por 1 menos 1 más IP a la menos N sobre I, eso me va a dar el valor de C0. Cuando actualizo el valor de la renta me tiene que dar la deuda. Y bueno, entonces tengo esta fórmula de la donde puedo despejar. Generalmente lo que uno tiene de dato del préstamo es cuánto quiere, o sea, la deuda, cuál es la tasa que le cobran y cuántas cuotas. Entonces, en general lo que se pregunta a uno es cuánto paga. Bueno, y acá lo puedo despejar. Y esta es la fórmula para encontrar el término amortizativo en el sistema francés. ¿Ok? Y con eso generalmente uno resuelve, qué sé yo, 50% de los problemas de préstamo francés. Pero bueno, nosotros estamos en un curso de matemática financiera, tenemos que calcular todas las cantidades asociadas o significativas asociadas a un préstamo. Tenemos que calcular las cuotas de amortización. Tenemos que calcular las cuotas de interés. Ya vamos a ver por qué son importantes. Tenemos que calcular el capital pendiente, o sea, saber cuál es el capital, cuánto es la deuda en cada momento del préstamo. Saber cuánto se ha pagado del préstamo en cada momento es importante, porque estas cosas son importantes desde el punto de vista financiero para las empresas, para el propio banco. En general no es tan importante para el cliente que toma la deuda. Para el cliente lo que quiere saber es cuánto tiene que pagar dependiendo de cuánto pidió. Pero para, por ejemplo, para el banco es importante saber todas estas cosas. Ya vamos a ver por qué. Bueno, y entonces, nosotros sabemos que en préstamo francés se mantiene constante lo que pago mes a mes, pero entonces la composición de, de las cuotas de amortización y las cuotas de interés va variando. Y es razonable, ¿no? Porque a medida que pasa el préstamo, yo voy pagando deuda. Primero pago un pedacito a uno, después pago un pedacito a dos, un pedacito a tres. ¿Qué pasa? Fíjense, pensemos en el primer paso. Claro, yo debo C0. Entonces, al principio, en el primer periodo, calculo los intereses y los intereses son muchos. Y es grande el interés. Y entonces, lo que yo pago, lo que cancelo de deuda en el sistema francés la primera vez, poquito. Pero claro, en la siguiente cuota, lo que ya debo ha disminuido porque pagué un poquito. Así que el interés generado baja. Y entonces ahora, como la cuota, lo que pago mes a mes se mantiene constante, lo que cancelo es más. ¿Ve? Lo que cancelo es más. Y entonces ahora, como he cancelado más, el interés es aún más bajo en el siguiente periodo. Y como la cuota se mantiene constante, lo que cancelo ahora es más grande. Bueno, y eso pasa a lo largo de todo el préstamo francés. Si bien lo que pago mes a mes es constante, resulta que la composición, lo que pago de interés va decreciendo y lo que pago de capital va creciendo. ¿Está? Y bueno, en general, fíjense que uno puede pensar cuánto vale A1. Vamos a empezar con A1. El pago A1. Bueno, si yo supiera lo que debo, eh, esto está mal. Esto es así. El C1 está, es C0, lo que debía originalmente, menos lo que debo en el momento 1 después de pagar. ¿Está? Eso tiene que ocurrir siempre. A2 va a ser lo que debía al principio del periodo A2. Tengo el 1, tengo el 2. Esta es mi deuda
al principio del periodo 2, C1, y al final del periodo 2 tengo una deuda C2, que esta es después de realizar el pago A, o sea, después de haber pagado A. Cuando pagué A, ¿qué hice? Maté los intereses con la cuota de interés y disminuí el capital, lo que debo, en A2, que es lo que esto es el A que pagué es en este momento, en el momento 2, está formado por la cuota de capital A2 más la cuota de interés A2. El cuota de interés mata el interés generado. Y esto disminuye el capital. Y entonces la relación es fácil, es C1, C2 es C1 menos A1 menos A2. Y de ahí sacamos, y en general, entonces CK será CK menos 1 menos AK. De donde podemos despejar la fórmula esta que escribimos acá, que acá, o sea, el capital, la cuota de amortización del periodo K siempre es CK menos 1 menos CK, y esto es razonable que sea así y no así, porque acuérdense que forma una sucesión decreciente, entonces si lo hacía al revés como estaba acá va a negativo, y entonces por eso me di cuenta trivialmente de que estaba mal la fórmula esa. Bueno, esta es la fórmula para sacar cuánto es el AK. Entonces, pero bueno, hay otra relación, uno puede ver que el capital pendiente en el periodo, lo que debo al momento H, es lo que debía antes, capitalizado una vez, menos lo que pago. Eso es una forma de verlo. Siempre eso es así, está bien, esta fórmula es lógica. ¿Está? Acuérdense que tiene, eh, acá está la cuota de interés y la cuota de amortización todo junto en el acá. Y entonces a partir de esto yo puedo, en el sistema francés el acá es A, es constante, y si escribo dos de estas relaciones recursivas de formas consecutivas, o sea, el CH y el CH-1, y los restos, entonces aquí sería CH-1 menos CH, CH-2 menos CH1, para que esté todo bien. Y entonces, o sea, resté, vamos a llamarle estrella triangulito, hice estrellita menos triangulito en ecuaciones. Y tengo esto. Fantástico. Pero ahora recuerdo que CH-1 menos CH, eso es AH. Y entonces la relación recursiva natural entre los capitales pendientes me permite llegar a una relación recursiva natural entre las cuotas de amortización. Esta relación de aquí. ¿Ok? Bien. Eh, entonces esta fórmula, fíjense, dice que si conozco el A1, conozco todas. Porque bueno, fíjense, el A2 es A1 por 1 más IP. El A3 es A2 por 1 más IP. Pero esto es A2 es A1 por 1 más IP por 1 más IP es IP cuadrado. Bueno, y entonces la 4 ¿qué será? Y será el A1 por 1 más IP al cubo. Y en general podemos llegar a esta relación recursiva que me establece cuánto vale cada cuota de amortización, o sea, cuánto cancelo en cada pago del préstamo, en términos de cuánto fue la primera cancelación, el A1. ¿Ok? Entonces el A1 se calcula solo, usando el hecho de que A1 es C0 menos C1, o si expresamos lo que son cada uno, el C1 es esto, y entonces me queda esta fórmula que me permite relacionar el A1 en términos de lo que pago mes a mes en el préstamo francés, la deuda y la tasa. ¿Ok? Entonces el A1 se puede escribir así, esto es simplemente quién era el A en el sistema francés, de donde hacemos un poquito de álgebra y nos queda esta fórmula, que es, tenemos estas dos fórmulas,
Esta es si conozco el A, puedo usar esta. Si no conozco el A o si no quiero calcularlo, puedo usar esta. ¿Ok? Y a partir de eso también podemos despejar esta relación que suele ser útil para algunos problemas. Aquí me faltó una P. Que establece la relación que existe. Esto no es simplemente matemáticas, para algunos problemas puede ser útil. Una relación entre eh, la deuda, el C0, y la primera cuota de amortización, o sea, cuánto cancelé en la primera cuota, en términos del interés y la cantidad de cuotas en la que fue pactado el préstamo. Ok, bien, esto es una cosa que tiene préstamo, que hay muchas fórmulas. Hay muchas fórmulas, y hay muchas fórmulas, y hay tres sistemas, o sea que hay muchas fórmulas. Pero, en realidad, no es tantas, si uno entiende. Si uno entiende no tiene que saber todas estas fórmulas de memoria, eh, con unas poquitas todo sale. Y eso es lo que quiero mostrar después en las aplicaciones. Entonces, vamos al cálculo del capital pendiente en cualquier momento. O sea, si yo quisiera saber cuánto debo en el momento H, bueno, lógica obliga, lo que debo en el momento H es la deuda original menos todo lo que cancelé de capital hasta ese momento. Así, eso es menos A1, menos A2, menos AH. Bueno, pero yo sé que cada uno de esos A tiene una expresión, el A2, el A3, el AH, tiene expresión en términos de A1. Y es esta. Bueno, esto es una serie geométrica. O el valor final de una renta, si lo quieren ver, de término A1. Y entonces tenemos que CH tiene esta expresión en términos de C0 y A1, que, bueno, si reemplazo lo que era el A1 por la fórmula que tenía, me queda esta expresión. ¿Está? Que es haber reemplazado A1 por lo que la fórmula que teníamos de A1 en términos de C0 y hacer un poquito de álgebra. Bien, y si hacemos la cuenta de esta, simplificamos, nos queda esta expresión del CH en términos de la deuda original, el N y H. ¿Ok? Sin necesidad de calcular A1. Entonces, las útiles son esas dos, se podría decir. Es cómo calcular CH en términos de deuda y el A1. Pero si no conozco el A1 o no quiero calcularlo, puedo usar la deuda nada más y N y H. ¿Ok? Estas dos expresiones. Muy bien. Y también se puede con el método prospectivo, en el sentido de que, bueno, capital pendiente, ¿qué es? Y bueno, la suma tiene que ser igual a la suma de todas las cuotas de amortización que me quedan por pagar. Me quedan por pagar la H más 1, la H más 2, hasta la H más N. Bueno, y esto es utilizando que cada uno de ellas se puede escribir en términos de la 1 de esta manera. Tenemos que, bueno, esto es una serie geométrica, término inicial esto, y razón 1 más i. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto vale eso. Termina siendo una renta cuyo término es esto. Y entonces el CH se puede escribir de esta manera. O de esta otra. Haciendo las simplificaciones correspondientes. ¿Ok? Y entonces, estas son las fórmulas para calcular el capital pendiente en francés en cualquier momento. Una vez que también necesito calcular el total amortizado, o sea, cuánto he pagado de la deuda. Lógica obliga, el total amortizado al momento H es la suma de los pagos realizados hasta ese momento. Este es el A. Esto sería A1 más A2 más el pago a H, que tiene esta expresión en términos del A1 y el A2 tiene esta expresión en términos del A1. Bueno, y esto es esto. Esto es una renta geométrica, si lo piensan, y lo que es una fórmula de valor final de la renta geométrica. Ok, bueno, y esto me da una fórmula para calcular el valor, el total amortizado del sistema francés al momento H, en términos de era 1,
H, la tasa de interés. Bien, si no quiero o no tengo A1 y no quiero calcularlo, bueno, con la fórmula que teníamos de la 1 en términos de C0, si la reemplazamos, si hacemos álgebra, nos queda esta otra expresión. ¿Ok? Que es esta es la forma de calcular el capital total, el total amortizado en términos de la deuda, la cantidad de cuotas, está, y el momento en el que quiero calcular el total amortizado. Fíjense que aquí no interviene, no está ni C0 ni N. Acá lo que no está es A1. Y dependiendo de los datos del problema, uso una fórmula o la otra. Bien, y la cuota de interés en el sistema francés, o sea, cuánto es el interés que genera el préstamo en un determinado periodo, bueno, conceptualmente es fácil, es lo que debo al principio del periodo, en el periodo H, lo que debo al principio del periodo es H-1, y bueno, si estáis jugando la tasa de interés IP, el interés generado en ese momento es lo que debo por el interés. Bien, pero bueno, teníamos una fórmula para escribir lo que debía en un momento dado en términos del C0 y las otras variables, las otras cantidades, y bueno, y eso me da esta fórmula que me permite calcular el interés de un periodo dado sin necesidad de calcular el capital pendiente de ese momento. Y bueno, hay otra forma de calcular el capital, calcular el interés, simplemente recordando que esto es A1. Si recuerdan uno que eso es A1, no, así, que todo esto, o sea, se hace 0 por IP dividido 1 más IP a la n-1. Eso es exactamente el valor del término A, de la cuota de amortización 1. Me queda esta expresión. Ambas son útiles para calcular el interés generado. Fíjense, es importante que los exponentes de H va uno menos en la fórmula. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Entonces vamos a un banco, pedimos 250.000 a devolver en 5 años, cuotas mensuales, por método francés, y sabemos que la tasa mensual que nos cobran es del 4,5% mensual. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer en todo préstamo es calcular cuánto hay que pagar todos los meses. Y bueno, la fórmula para calcular cuánto hay que pagar todos los meses en préstamo francés es esta. Esto es lo que hay que pagar todos los meses. Y entonces reemplazamos la deuda por la tasa dividido la tasa a la cantidad de cuotas, 12 por 5, que son 60. Nos queda que esto es lo que pagamos, 12.113,56, es lo que vamos a pagar mes a mes para cancelar este préstamo de 250.000 pesos durante los próximos 5 años. Todos los meses tenemos que pagar esta cantidad de dinero. Bueno, ahora aquí terminó el interés de la mayoría de la gente, ahora empieza el interés bancario. O sea, ¿qué quiere decir? Calcular todas las cantidades significativas para un préstamo. Tenemos que calcular el A1, una AK para ciertos determinados, tenemos que calcular los IK, tenemos que calcular CK y MK para distintos valores. Entonces, en general, lo primero que se hace es hallar A1 porque eso es importante. Entonces, A1 se puede calcular de esta manera, en términos de la deuda. Si ya sé cuánto tengo que pagar mes a mes, bueno, entonces se puede usar esta fórmula y consigo que la 1 es esto. O sea, de los 12.113,56 que pago, esto lo pago todos los meses, el primer mes solo 800 se dedican a cancelar deuda. El resto, los 11.000 y pico restantes, son los intereses que generó la deuda en el primer periodo. Ok, entonces ahora podemos hallar el resto de las cuotas de capital, los AK, que simplemente es capitalizar el A1 K menos un veces.
Bien, por ejemplo, el A41, o sea, ¿cuánto voy a cancelar de deuda en la cuota 41? Se calcula con esta fórmula. Fíjense que es a la 40, no a la 41. Y me da 5.022,80. O sea, ¿qué significa? Que en el mes 41, el mes 41 de los 120 meses que voy a pagar, o sea, en el pago 41, yo pago 12.113,56. Pero de esos 12.000, ahora 5.000 son para 5.022 son para cancelar deuda. El resto es los intereses generados en ese periodo. Fíjense que al principio era 800 nomás. Ya en la cuota 41 ya prácticamente la mitad del capital, la mitad de lo que pago se dedica a cancelar deuda. Bueno, una vez que tengo un, una cuota dada de capital, puedo calcular la cuota de interés asociada simplemente usando el hecho de que la cuota de interés asociada es el término amortizativo, o sea, lo que pago menos lo que cancelo de capital. Y entonces la I41 se puede calcular como lo que pago menos lo que cancelo, que es lo que pago es 12.000, lo que cancelo es 5.000, entonces el interés es 7.000. ¿Ok? Ese es el interés del primer periodo. Mientras que del periodo 41. Mientras que el interés generado en el periodo 1 es más alto, es cerca de 11.000 y pico. Es como va bajando la cuota de interés. O sea, el interés que genera un periodo a periodo en un sistema francés es más chiquito porque, bueno, voy cancelando capital. También podría calcular acá sin necesidad de calcular a 1 usando esta fórmula, ya la vimos, de dónde viene, y simplemente reemplazando vemos que obtenemos lo mismo. El A41 es 5.000 con esta fórmula, con esta otra. Usen la que quieran. Vamos a la cuota de interés. La cuota de interés tiene esta fórmula, entonces, o esta. Cualquiera de las dos es útil. Entonces, si calculo I37, estoy usando aquí la primera, o sea, estoy usando como datos la deuda, la tasa, número de cuotas y el momento en el que quiero usarlo. 37, acá va uno menos 36, hago la cuenta y me da 7.900. O sea, eso es lo que el interés generado en el periodo 37. O sea, 36, 37, acá yo debo C36, C36 por C36 por I por mi tasa me da esto. Entonces, una vez que yo tengo la cuota de interés, puedo calcular la cuota de amortización. Eh, Puedo calcular el C36. Si tengo el I37, puedo calcular el C36 muy fácil, porque es simplemente el I37 dividido la tasa. ¿Está? Eso no lo hice, pero bueno. Entonces con el I puedo calcular el capital pendiente del periodo anterior de manera muy sencilla. También se puede usar esta fórmula. Si usamos esa fórmula da esto. Y si usamos eso me queda que, bueno, una vez que tengo el I37 puedo calcular fácilmente la 37, que es este. O sea, es lo que pago mes a mes menos la cuota de interés. O sea, me da lo que cancelo ese mes. Fantástico. Bueno, el capital pendiente tiene esta fórmula. Resulta que tenemos esta otra fórmula también para calcular el capital pendiente. Y si usamos la fórmula primera, reemplazamos los datos y obtenemos que este es el capital pendiente en el mes 23. O sea, en el mes 23 ya no debo 250.000 pesos, debo 216.000 pesos. Eso es lo que me dice esto. Acuérdense que el capital pendiente 23 es después de haber realizado el pago en el momento 23. O sea, es el capital pendiente acá en el momento 23 después de que pagué. El C23 es después del pago 23. Eso es importante tenerlo conceptualmente. Usando la otra fórmula tenemos esto y nos da lo mismo. Y una vez que, como yo sé que siempre ocurre que la suma del capital pendiente más el total amortizado en un momento dado me tiene que dar la deuda total. Entonces, una vez que tengo el capital pendiente en un momento, puedo calcular el total amortizado en ese momento como la diferencia entre la deuda original menos lo que debo en este momento.
Entonces, como la deuda original era 250.000 y lo que debo en este momento es 216.000, lo que he cancelado hasta ese momento, o sea, lo que he cancelado los primeros 23 meses del préstamo son 33.624 pesos. Finalmente, bueno, para el cálculo del total amortizado tengo esta fórmula o esta otra. O sea, una en función de la 1 y otra en función de la deuda. Con cualquiera de las dos, acá puse la primera, en función de la 1, me sale que el total amortizado al momento 32, o sea, después de 32 meses, he amortizado 59.297 pesos. Si lo calculo con la otra fórmula, me da lo mismo. Y una vez que sé cuánto he amortizado hasta ese momento, puedo saber cuánto es lo que debo a ese momento. Acuérdense que vuelvo a repetir, el total amortizado en el momento 32 es después de que realicé el pago 32. Y entonces el capital pendiente al momento 32 es lo que debo, la deuda total, menos lo que he pagado hasta ese momento, y es 190.000 pesos. O sea que en el mes 32, después de haber realizado el pago 32, yo ya no debo 250.000 pesos, debo 190.702 pesos. ¿Ok? Bueno, y con esto terminamos básicamente préstamo francés y ya pueden hacer el ejercicio de sección 14.1. Son 9 hasta ahora nomás, después voy a agregar más. Nos estamos viendo en el próximo.